conocido por todos nosotros, que además de periodista es neurólogo. Nelson, gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo y estás? con Bien. Juan Pablo Sade, oncólogo de uno de los institutos especializados en temas de cáncer, Instituto Alexander Fleming. Gracias por venir, Juan Pablo. De nada. Imaginemos una situación que un médico acaba de avisarnos a cualquiera de nosotros que un familiar tiene eso. Y nosotros como familiares queremos, nos lo traduce, ¿qué significa? Bueno, Juan Pablo después le va a dar los detalles específicos. Lo que tiene la presidenta es un cáncer. En principio este es el diagnóstico, ¿no es cierto? Y por supuesto tiene, según la información, un cáncer que se ha tomado en un estadio óptimo, sin ningún tipo de signos de extensión, ya sea en los ganglios o en la metástasis. Y tiene un tipo de cáncer, Juan Pablo después va a ser más específico, que tiene un buen pronóstico. Así que yo diría que esos son los tres elementos que habría que dar desde un punto de vista general al familiar y al paciente para poner en el marco de lo que hay. Después, obviamente, hay una serie de cosas que ya van a depender de lo que pase cuando se haga la operación y de lo que se encuentre allí en el momento del acto quirúrgico. Juan Pablo. Bueno, es así, es como lo dijo el doctor. Ella tiene un cáncer papilar de tiroides. ¿Qué es el cáncer papilar de tiroides? Cabe aclarar que es un tumor poco frecuente. Poco frecuente. El cáncer de tiroides en general es un tumor poco frecuente. Si uno habla del sistema endocrino, el cáncer de tiroides es el más frecuente, pero en el global de los cánceres es un tumor poco frecuente. Sí se da con mayor frecuencia en las mujeres y por eso es común que una mujer le hagan una ecografía tiroidea. Muchas mujeres han sometido a ese procedimiento y que alguna que otra sea sometida a la punción de un nódulo tiroideo. Así empieza con un nódulo tiroideo, pero de 100... Hinchazón. En general son asintomáticos los nódulos tiroideos, porque hoy en día con el uso diseminado de la ecografía tiroidea se detectan cuando son muy pequeños y en realidad no han traído ningún síntoma. De 100 nódulos que se punzan, apenas 4% resultan finalmente ser malignos. Y dentro de los cánceres de tiroides, que son varios los subtipos, el papilar es el más frecuente. Alrededor del 80% de los cánceres de tiroides son papilares, como el que tendría la presidenta, y es también el de mejor pronóstico, porque es uno de los más diferenciados. Entonces es un tumor, como dijo el doctor, de muy buen pronóstico. Vos decís asintomático, ¿cómo se dan cuenta? Se le pide una ecografía como examen de rutina, como a una mujer se le puede pedir una mamografía y detectar una lesión y hacer una biopsia y llevar eso al diagnóstico de un cáncer de mama. Algo semejante sucede, que le piden una ecografía de la tiroides, detectan un nódulo, lo mandan a punzar y ese nódulo resulta ser finalmente cáncer. ¿Es habitual que en los chequeos se pida una ecografía de tiroides? No siempre. Yo te diría que no es habitual. Algo, digamos, se ve que hubo algún celo médico. Acá hay dos hipótesis que no sabremos, digamos, si esto fue un celo del médico presidencial por ir un poco más de un chequeo de rutina o había alguna cosa en la salud de la presidenta de la República que lo llevó al médico a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con la tiroides. En este contexto, digamos, si uno ve para atrás como posibilidad el tema de las hipotensiones de la presidenta de la República, tan duraderas, tan frecuentes, tan rebeldes, es decir, hipotensiones que le llevaban más de 1 o 2 días de recuperarse, uno en retrospectiva puede decir, bueno, una patología tiroidea de este tipo que produce una disminución muchas veces del funcionamiento de la glándula tiroides pudo haber tenido que ver con esta patología. Es una posibilidad que hoy uno ve en retrospectiva. ¿Cuál es la función de la tiroides? La tiroides produce tiene más de una función, pero la fundamental es producir una hormona que se llama T4 y esa hormona tiene múltiples funciones en el cuerpo. Quizás la mejor manera de ejemplificarlo es lo que traen las patologías por exceso de hormona o por déficit de hormona. El exceso de hormona trae un aceleramiento en general del cuerpo con taquicardia, pérdida de peso, insomnio, caída de pelo. Presión y el alta. déficit, claro, presión alta también, y el déficit de hormona, como decía el doctor, trae presión baja, aumento de peso, lentitud. Es decir, es una hormona que tiene que ver con la energía en general del cuerpo y la producción en más o en menos es lo que trae este tipo de alteraciones. ¿De qué manera puede influenciar la existencia de un cáncer en la tiroides o una operación de este tipo el funcionamiento normal de la tiroides? La tiroides en general se saca toda cuando se diagnostica un cáncer, se hace lo que se llama una tiroidectomía total y después se reemplaza fácilmente eso con hormona tiroidea, una pastilla todos los días por el resto de su vida a la mañana en ayunas que le aporta la cantidad necesaria de hormona tiroidea, lo reemplaza por completo.
¿Se sabe si se la van a extirpar por completo? ¿Eso es información dada? Todavía no. Yo no tengo información, es lo que habitualmente se hace. No se desprende lo que dijo Escosimarro. No se sabe el tipo de operación. Algunos hablaban que se va a extirpar solamente el lóbulo, pero muchos hacen, esto ya es un tema de especialistas, ahí a veces hay discusiones entre los que sacan el lóbulo y sacan toda la tiroides. Esto ya depende después del criterio ahí final, fino, que lo ve cada médico en particular. ¿Está alojada dónde específicamente? La nuez. La nuez de Adán que tenemos nosotros. Lóbulo derecho, por lo que dijo, y es un tumor pequeño. Los tumores se clasifican por un sistema que se llama TNM. T es por tumor, N es por nodo o ganglio, M es por metástasis. Por lo que se maneja y por el tamaño que tiene un lóbulo tiroideo, esto parece ser un tumor T1, es decir, un tumor menor a 2 centímetros, el más pequeño de los tumores, sin compromiso ganglionar, porque estos tumores tienen la tendencia, cuando crecen en tamaño, se extienden a los ganglios cervicales, en este caso no habría compromiso ganglionar, y sin metástasis, como también aclararon, es decir, lo que sería un estadio 1. Una chance de curación superior al 90%, y en un tumor bien diferenciado, cercano al 95%. ¿Cómo influye la edad de la presidenta en todo esto? No tiene mayor influencia realmente. No, porque además uno entiende que además está en buen estado de salud, por lo tanto sus posibilidades son óptimas. Tal vez después lo más difícil en cuanto al chequeo fino es establecer la dosis justa de hormona tiroidea que va a necesitar para sentirse normalmente. Eso lo vas haciendo aproximadamente, casi es un trabajo de prueba y error. Le das tanto y ves cómo está y después vas chequeando los niveles de T4, de hormona tiroidea, que es la tiroxina, la T4, que es la forma activa de la hormona. ¿Cómo es normalmente una operación de este tipo? Se hace una, con anestesia general, por supuesto, se hace una incisión en boca de horno, es decir, una incisión semicircular en el cuello, se diseca la glándula tiroides. La glándula tiroides está acompañada en general de 4 glándulas que llaman paratiroideas. Estas glándulas se separan porque no se extraen en la cirugía. Si se va a proceder a una tiroidectomía total, se separan los nervios y los vasos sanguíneos que pasan por el cuello, se extirpa toda la glándula, se cierra la herida y se acabó. El posoperatorio, como se dice, es un posoperatorio corto en el que uno controla básicamente la herida y que no haya hematomas o sangrados. El calcio, por la función de las hormonas paratiroideas que tienen que ver con el metabolismo del calcio. Habitualmente en 72 horas los pacientes pueden ser dados de alta y retomar sus actividades normales en menos de un mes. Entiendo por lo que decís que es una operación de muy bajo riesgo. Sí. Es delicada, digamos, en manos muy buenas no tiene ningún problema. Es una operación que exige mucha fineza, precisión, porque es una zona, como decía el doctor, muy sangrante, de muchos nervios, entonces vos tenés que trabajar con una precisión milimétrica para no dañar absolutamente nada y que la persona no tenga ningún tipo de consecuencias. En las manos que está no debería tener ningún... doctor Sacco. Sí, que es una persona muy reconocida en este aspecto y en las manos de él no debería surgir ninguna complicación de esta cirugía. Es algo que ha hecho muchas veces y... ¿Hay un tratamiento complementario posterior a esto? ¿Rayos, quimio? No en general, ni rayos ni quimioterapia. Lo que sí se hace, la hormona tiroidea, la glándula tiroides para producir su hormona capta yodo de la dieta. Nuestra sal, la sal que comemos todos los días, tiene yodo justamente para que tengamos el aporte necesario y produce esta hormona tiroidea. Se aprovecha esta característica que tiene de tomar el yodo, esta característica la conserva el cáncer papilar de tiroides. Entonces se utiliza una sustancia que se llama yodo 131, no es más que yodo marcado radioactivamente. Esa sustancia se inyecta por vía endovenosa a posteriori de la cirugía y se pudiera haber quedado algún resto del tumor en algún otro lado, en el lecho o en algún otro lado, en general esas células captan este yodo, brillan y uno las detecta con un estudio de imágenes. E incluso se pueden tratar esos restos si es que quedaron con una dosis un poquito superior de este yodo 131. No es quimioterapia, no tiene los efectos adversos de la quimioterapia y tampoco es radioterapia. O sea, esto debería dejar como secuela únicamente una cicatriz. Exactamente. Y la necesidad de tomar una hormona tiroidea y regular esa, como dice el doctor, que esté en niveles hormona tiroidea. ¿Alguna hipótesis de por qué la elección del Hospital Austral? No, la verdad que no lo sé. Supongo que esto debe ser de una elección del equipo médico de la unidad presidencial, que deben conocer al especialista que va a trabajar allí, ¿no? Así que eso ya depende de la unidad médica presidencial, que en general se ha manejado con instituciones privadas durante todo el periodo de los Kirchner, ¿no? Hace un ratito, cuando presentamos el programa, Sloto contaba a todos los líderes latinoamericanos que padecen de cáncer en estos tiempos. Dilma, Lula, Chávez, bueno, ahora Cristina.
Uribe padeció, tiene todavía una queratosis actínica, que tuvo aparentemente, que es una afección precancerosa, que tuvo aparentemente algún tipo de reactivación con los fenómenos de estrés que él sufrió durante la presidencia. Uribe, Lugo. Sí, claro, por eso son un montón. Y uno lo ve en la vida cotidiana de todos nosotros, que es como si fuera contagioso. Uno diría que es una plaga o algo que no tiene cerca parientes, amigos, enfermos o curados, o algunos han fallecido. ¿Qué pasa con el cáncer? Bueno, hay una realidad, ¿no? A ver, ¿se descubre más o hay más? Bueno, se descubre más, pero hay un elemento muy interesante, digamos, dos cosas para marcar. Hay una rama de la medicina hoy de mucho auge, de mucho desarrollo, que es la neuroinmunoendocrinobiología, que estudia efectivamente las relaciones que hay entre los factores de estrés, los oncólogos lo manejan mucho esto, y la baja de las defensas, que tiene mucho que ver, tanto para la aparición del cáncer como después para los tratamientos. Y obviamente el estrés hoy que se vive y que vive el poder enferma, no es un dicho que el poder enferma. El poder enferma. El poder nomás. ¿Cómo? No se puede, no, bueno, muchas otras cosas, pero digamos, el poder tiene esta característica, digamos, muchas cosas cotidianas enferman. El poder marca un nivel de tensión de todas maneras casi supremo, te diría superior en relación a muchas cosas de la vida cotidiana. Y tiene su costo, ¿eh? No es un dicho solamente que el poder enferma en el medio de las tensiones que enferman, por supuesto. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es muy compleja, porque se piensa que cáncer es una sola enfermedad y claramente no es una sola enfermedad y que hay que analizar cada caso en particular. Se combinan muchos factores. Hay tumores cuya incidencia y prevalencia aumenta claramente. En cáncer de tiroides, puntualmente hablando, se dice que hay un aumento de 240% de la incidencia de cáncer de tiroides por motivos no del todo conocidos, porque el principal factor de riesgo para tener cáncer de tiroides es ser expuesto a radiaciones ionizantes. Quizás el exceso de estudios que aportan radiaciones como tomografía puede estar influenciando este aumento, pero los factores no son claramente conocidos. Con el cáncer de mama sucede algo parecido, con el cáncer de colon también, y después hay otros tumores que al revés, su incidencia disminuye, entonces hay que analizar cada caso en particular. Y además de eso, tiene que ver con... Antes, de acá hace 20 años, 30 años, uno podía pensar, primero, cuando te decían tenés cáncer, era casi una sentencia de muerte. Sí, claro. Sí, eso cambió. Absolutamente. Claro, por supuesto. Es una sentencia de lucha, que puede terminar con la muerte, como termina en todos los casos, porque también los que no tenemos cáncer, algún día va a pasar eso. Sí. Pero seguro es una sentencia de lucha que puede ganarse o no. Y lo segundo es que era muy poco habitual y ahora uno encuentra diagnósticos de este tipo permanentemente. Se puede diagnosticar más, además toda la técnica del chequeo es mucho más. Y además se dice más, ha dejado de ser el cáncer en muchos aspectos una enfermedad tabú. Si vos tenés un cáncer de tiroides y no querés que nadie se entere, podés hacerlo perfectamente. Te operan, es una cirugía en el cuello que no te usás un pañuelo y te retirás unos días de tu trabajo y nadie se enteró. Tomás tu hormona y nadie se enteró. O sea que vos bien podés tener un cáncer de tiroides y no decirlo y nunca nadie se entera. A ver, insisto en la pregunta, esto es que se descubre más, que se habla más y que hay más también. Las tres cosas son ciertas. Y si hay más, es por lo que comemos, por la contaminación, como decía el doctor, hay un montón de factores que están muy presentes. Nosotros vivimos en un nivel de exposición contaminante mucho más fuerte. Son ambientales, no genéticos. Ambientales. Hay además fenómenos genéticos que hoy comienzan a conocerse un poco más. Se conocen, eso es cierto. Pero tomar lo que pasaba hace 20 o 30 años no tiene ningún tipo de valor, porque la evolución de la tecnología en la detección hoy de patologías cancerosas, de cualquier patología, pero de la cancerosa sobre todo, ha sido exponencial. ¿Cuál es el común denominador de las distintas enfermedades para ubicarlas en la categoría de cáncer? ¿Qué es el cáncer? Preguntás vos. Claro. El cáncer es una enfermedad que como única característica tiene que una célula del cuerpo deja de responder a las órdenes y al comportamiento lógico y entonces se vuelve independiente en su comportamiento. En general prolifera más que las células normales, es decir, se divide más, crece más rápido, no respeta límites, invade tejidos, tiene la capacidad de viajar a otros órganos cuando las células normales permanecen en el órgano en el que tienen que estar. Esa sería la característica del cáncer en general. Nada tiene que ver una leucemia, que es un cáncer, con un cáncer
cáncer de tiroides con un cáncer de mama. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que tiene en común es que la célula enloquece. Sí, pero de distinta manera. No enloquece igual la célula de la tiroides que la célula de la mama, ni por los mismos factores. Lo que vos decís, quería resaltar esto que me parece que es importante. Los genes tardan mucho en cambiar. Entonces, pretender que el aumento de incidencia del cáncer tenga que ver con que hemos cambiado genéticamente en tan poco tiempo, no. Eso lleva a veces cientos de años. Sí, las cosas ambientales, que eso bien lo decías vos. O sea, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, estrés, son todos factores que cambian mucho más rápido y sí impactan más rápido en nuestra salud. El otro día hablaba yo con un oncólogo que estaba bastante pesimista. Me decía, 1 de cada 3 pacientes está destinado a morir de cáncer. Bueno, ya depende de cada uno, de cómo cada oncólogo encara las cosas. Depende de qué cáncer, a qué edad. A medida que hemos podido ir controlando los otros tipos de patología mejor y la gente muere menos de enfermedades infecciosas, muere menos del corazón, entonces una que se hace más difícil de controlar, porque también no es una sola enfermedad, sino que son muchas, es el cáncer en general. Entonces eso sí, cada vez se vuelve más frecuente morir de eso, pero también es, como vos bien decías hoy, mucha más gente se cura y mucha más gente vive hasta edad mucho más avanzada. En el caso del cáncer de tiroides, ¿puede estar indicando, puede estar anticipando algún otro problema de salud en el caso de Cristina? No. ¿Caso de tema aislado? Es un tema aislado, sí, es un tema aislado. No tiene que ver con ningún otro problema de salud, no. O sea que es el típico caso en el que un médico le dice, es una mala noticia, pero no se preocupe porque se resuelve. No, por supuesto. Exacto. A veces uno dice esto, si uno tiene que elegir un cáncer para padecerlo y uno es mujer, digamos, el cáncer de tiroides es uno de esos que uno elegiría porque sabe que tiene altas chances de salir airoso de esa situación. Hay una cuestión a esta altura muy secundaria de coquetería, ¿no? Que es una cicatriz. Claro, sí, pero ni se ve. No, se ve muy poco. La verdad que en buenas manos se ve muy poco. Porque ya los cirujanos de tiroides trabajan con entrenamiento estético. Sí, entonces las incisiones se hacen con como te digo, durante la misma operación se aprovecha. Como te digo, podrías no decir que te operaron de eso y la inmensa mayoría de la gente no se daría cuenta que te operaron, te sacaron la tiroides. Se está cerca, que vos lo decís que hay, cada cáncer es distinto. Sí. ¿Se está cerca de tener una vacuna, un antídoto para alguno de ellos? Y bueno, algunos sí, otros no, porque todo depende, como decía el doctor. Las causas no son comunes. Además, hay un ninguno. Una noticia importante, quizás puntualmente que vos decís este año, es el tema de la utilización de la vacuna para prevención del HPV, del virus de papiloma humano, en que eso va a disminuir enormemente la incidencia de cáncer de cuello uterino, que es una patología muy frecuente en Argentina, y es producida por un virus, ese cáncer puntual. Entonces, esa vacuna preventiva va a prevenir muchos casos de este tipo de tumor. Pero no podemos englobar el cáncer como una sola enfermedad. Y lo que sí hay cada vez más en ensayo son vacunas terapéuticas, no tanto preventivas, sino terapéuticas para tratar el cáncer. Pero no vamos a tener nunca una vacuna contra el cáncer que uno vaya y se aplique y lo proteja de todo. Son distintas enfermedades. Nelson, como médico y periodista, la manera en cómo se comunicó esto, ¿cómo lo evaluás? Yo diría que es impecable, porque además se tomó, esto se ve que se ha conocido, la presidenta volvió del Calafate cuando el lunes, ayer. Así que desde un punto de vista informativo yo creo que ha sido la mejor comunicación que ha hecho el kirchnerismo de toda esta saga que tiene de problemas, ¿no? Que ya vienen desde la afección de Néstor Kirchner. Así que, porque fue específico, dijo que tiene la presidenta, dio detalles que permiten confirmar un pronóstico, cuando dijo, bueno, no tiene metástasis, los ganglios no están tomados, dijo qué es lo que se le va a hacer y cómo va a ser el postoperatorio. Así que esa información es impecable, ahora después queda completarla por lo que vaya a ser el acto quirúrgico como tal y posteriormente sí el examen de la pieza que se extrae, porque lo que se extrae, es decir, a la presidenta le han hecho una biopsia por punción, una vez que se haga la operación se toma toda la pieza y va a un examen anatomopatológico más amplio para terminar de confirmar el diagnóstico y el estadio. ¿Puede surgir de ese examen alguna novedad muy distinta? Puede. Uno diría que en principio no, porque lo que se ha dado es poco probable. Con los métodos actuales de diagnóstico es bastante sencillo darse cuenta si hay compromiso ganglionar o las punciones hoy en día. Es poco probable. Puede surgir perfectamente, pero es bastante poco probable. Yo diría que es la mejor comunicación que se ha hecho de los problemas de salud de Cristina Kirchner, que siempre generaron enojo además en el poder. Siempre era una comunicación que era un comunicado, nadie salía a dar y hoy, digamos, estuvo la comunicación y se contestaron las preguntas que cualquiera de nosotros, cualquier médico hubiera hecho para saber lo que se puede saber en el momento. Lo que resta saber va a depender después de la operación. Nelson, Juan Pablo, los dos, muchas gracias por venir. Por ustedes, gracias. Muchas gracias.
uno anda molestando gente así de apuro y vienen, la verdad que es muy gentil. Tomalo, anotate la factura. Sí, Hoy por ti, mañana por mí, pero a él no le tenemos nada que darle. Sí, vos, siempre, hoy por mí, mañana por mí, pasado por mí. ¿Sí? Vamos a una pausa. A la vuelta tenemos mucho material para contarles. Dale. Clarísimo.